¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que podría salvar a tu familia o destruirla por completo? Me llamo Nicolás Herrera. No soy millonario ni famoso. Trabajo en la construcción durante el día y lavo platos por la noche. Vivo en un pequeño pueblo de Nuevo México, donde el viento siempre huele a tierra vieja y café quemado. Mi esposa Lucía es maestra de preescolar. Nuestra hija Alma, de 4 años, es la luz que me hace levantarme incluso cuando mi cuerpo ya no puede más. Construimos una vida con esfuerzo, sin lujos, pero llena de amor. Hasta que el día del funeral de mi madre, todo cambió. Ese día, decidí quedarme en silencio, porque detrás de ese silencio se escondía algo que ni mi padre ni mi hermano podrían imaginar. Algo que mi madre me dejó en secreto. Algo que ellos nunca merecieron. Esta no es solo una historia familiar. Es una de esas historias de venganza que no se gritan, pero se ejecutan con calma, con inteligencia, con amor como escudo. Si alguna vez sentiste que tu familia te falló, que tu deber era proteger lo que amas incluso de quienes comparten tu sangre, entonces este relato también es tuyo. Dime en los comentarios, yo también lo viví. Y si te conmueve esta historia, no olvides darle like, compartirla con alguien que lo necesite y quedarte hasta el final, porque la verdad siempre encuentra su camino. Desde niño, aprendí que el silencio puede ser una armadura y también una prisión. Mi infancia transcurrió en las calles polvorientas de Las Cruces, no lejos de donde ahora vivo con mi familia. Pero ese mundo era otro. En esa casa de paredes agrietadas y ventanas con cinta adhesiva en las esquinas, habitábamos 3 personas y un vacío que nadie sabía cómo llenar. Mi madre Estela, mi hermano menor Bruno y yo. Mi padre, Ramiro Herrera, era mecánico de día y bebedor de noche. Nunca supe con certeza si odiaba al mundo o simplemente a sí mismo, pero descargaba esa furia en cada palabra que lanzaba como piedra contra quien se le acercara. Recuerdo el olor constante a sudor seco, gasolina y ron barato. Había días en que llegaba con la camisa abierta, arrastrando los pies, y con solo verlo cruzar el umbral, yo sabía que esa noche sería larga. Bruno, 2 años menor que yo, no tardó en imitarlo. Para cuando cumplió 13, ya apostaba en partidos de fútbol clandestinos con el dinero que robaba del monedero de mi madre. Yo trataba de frenarlo, pero él siempre me decía, no seas como ella, tú no entiendes lo que es arriesgar. Y tenía razón, yo no entendía, porque desde muy pequeño, lo único que deseaba era estabilidad, silencio y una noche sin gritos. En medio de ese caos, estaba ella, Estela. Mi madre no tenía educación formal, pero poseía una sabiduría antigua, como si la vida la hubiese templado desde antes de nacer. Cose vestiduras para señoras de misa, trabajó en una pequeña tienda de telas, y cada noche, con los dedos hinchados y los ojos cansados, nos cocinaba algo caliente. Pero lo que más recuerdo era su voz en la oscuridad, cuando me arropaba y decía, tú eres distinto, Nicolás, no como ellos, tú vas a salir de aquí. Yo no sabía si me lo decía a mí o a ella misma, como un conjuro para no quebrarse. Una noche, cuando tenía 10 años, entré a su habitación buscando consuelo. Había tenido una pesadilla. Ella me recibió sin decir nada, me hizo lugar en su cama y me abrazó fuerte. Antes de dormirme, la vi abrir un cajón bajo su cama. Dentro, había una caja de metal, vieja pero bien cuidada. ¿Qué hay ahí?, le pregunté, con la voz aún temblorosa. Ella sonrió y me susurró al oído. Esto es nuestra libertad, hijo, pero aún no es tiempo. Nunca volví a preguntar. Para mí, esa caja se convirtió en un misterio sagrado, algo entre ella y el futuro. Bruno, en cambio, no buscaba futuro. Quería escape.
Y cada vez que caía en problemas, una deuda de apuestas, una pelea callejera, algún robo menor, Estela se las ingeniaba para sacarlo del lío. Vendía su máquina de coser, pedía préstamos a vecinas, lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Yo la veía, siempre. A los 15 ya trabajaba medio tiempo en un taller de muebles. Con cada centavo que ganaba, yo le compraba flores. No porque fueran necesarias, sino porque me parecía injusto que una mujer como ella viviera sin belleza. Estela me miraba como si yo fuera el pedazo de vida que aún no se le había escapado. Yo también la miraba así. Ella era todo lo bueno que me quedaba. A veces, cuando estaba sola, la escuchaba hablar bajito, como si rezara. Dios mío, que a Nicolás no se lo lleve esta casa. Y no lo hizo, porque incluso en medio de la pobreza, de la violencia, del abandono, ella plantó en mí una semilla, la de un futuro libre. Una libertad que yo no entendía aún, pero que un día me tocaría defender con todo lo que tenía. Crecí con una promesa grabada en la piel. Aunque no con tinta, jamás repetiría la historia de mi padre. Jamás permitiría que el ruido del pasado ensuciara el hogar que algún día construiría. Por eso, cuando conocí a Lucía en una feria comunitaria, supe que ella era distinta. No solo por su sonrisa sincera, sino por cómo me miró, como si ya supiera de que estaba hecho mi silencio. Lucía era maestra auxiliar en un preescolar. Había crecido con sus abuelos en la parte alta de Santa Ana, en una casita de adobe blanco y persianas verdes. Nos conocimos vendiendo boletos para una rifa benéfica. Me tocó sentarme junto a ella toda la tarde. Hablamos de libros infantiles, de sueños simples como plantar un huerto o pintar una pared sin goteras. Esa misma noche, le escribí en un papel de servilleta: no quiero hacerte promesas, solo invitarte a caminar conmigo sin miedo. Ella aceptó. Con el tiempo, conseguimos un terreno a las afueras del pueblo, con vista al cerro y a un río seco que en invierno cobraba vida. Construimos una pequeña casa de madera, paredes finas, techo bajo, cocina diminuta, pero cada clavo lo pusimos nosotros. Con cada tabla levantábamos algo más que una vivienda, levantábamos una posibilidad. Alma nació un martes lluvioso, y desde entonces todo cobró otro sentido. Nunca fui un hombre ambicioso. Solo quería que mi hija corriera sin miedo por el pasillo, que su mamá sonriera al ver el pan tostado por las mañanas, que el frío no entrara por las rendijas. Y lo logré, aunque a un precio alto. Trabajaba durante el día en obras de construcción. En la noche, fregaba platos en un restaurante del centro. A veces, solo dormía 3 horas. Pero al llegar a casa, escuchar la vocecita de Alma gritar: «Papá». Desde su cuna, todo el cansancio se convertía en orgullo. Mi madre, Estela, seguía viva por entonces. Vivía sola en la misma casa de siempre. Bruno había regresado por temporadas, pero siempre terminaba huyendo de alguna deuda. Yo la visitaba cada 2 semanas. Ella preparaba café negro con pan viejo y hablábamos de Alma, de Lucía, del jardín que intentábamos mantener. Una vez me dijo, con la mirada perdida en la taza: «Tú hiciste lo que yo no pude, construir algo donde no había nada». Yo respondí: «Porque tú me enseñaste a no tener miedo». Pero entonces, una noche de octubre, sonó el teléfono. Estaba regresando del turno nocturno y Lucía dormía con Alma sobre su pecho. Respondí sin pensar. Era mi madre. Su voz temblaba. No era la voz firme de siempre. Solo dijo: «Nicolás, ¿puedes venir este fin de semana? Hay algo que necesito contarte». No pregunté más, pero algo en su tono me heló el alma. Era como si quisiera despedirse sin decirlo, como si el tiempo ya no le alcanzara.
Le prometí que iría, y no lo supe entonces, pero esa promesa, que parecía tan simple, se convertiría en mi mayor deuda. Una que, aunque intenté pagar, llegaría demasiado tarde. El viernes por la noche preparé el bolso con algo de ropa, unas galletas caseras que Lucía había horneado y una caja con dibujos de Alma para su abuela. Al salir, Lucía me dio un beso en la frente y dijo: «Dile que la queremos y que venga a ver el jardín en primavera». Alma ya dormía, abrazada a su peluche favorito. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar la calma. El camino hacia las cruces fue largo, pero familiar. Conocía cada curva de esa carretera, cada árbol inclinado por el viento. Era otoño, y las hojas naranjas y rojas bailaban al borde del asfalto como si quisieran darme la bienvenida. Sin embargo, no sentía paz. Había algo en el aire, una tensión vieja que me apretaba el pecho. Al llegar, mi madre me esperaba en su mecedora junto a la ventana. Llevaba puesto el mismo suéter verde que usaba desde que yo era niño. Su rostro se veía más delgado, pero sus ojos, a pesar del cansancio, todavía brillaban. Me sonrió apenas. «Mi niño», dijo, como si ese saludo contuviera todo lo que no sabía cómo expresar. Pasamos la tarde conversando. Le conté sobre Alma, sobre la casa, sobre el colibrí que a veces aparecía por las mañanas junto al limonero. Ella escuchaba, pero su mente parecía estar en otro lugar. A ratos se quedaba mirando la pared, perdida en algún recuerdo que yo no alcanzaba a ver. Cuando el sol comenzó a ponerse, me pidió que me acercara. Tomó mi mano con una fuerza que no esperaba de su cuerpo frágil y dijo: «Nicolás, prométeme que nunca dejarás que te quiten lo que has construido. Ni por culpa, ni por miedo, ni siquiera por amor mal entendido». No supe qué decir. Asentí con la cabeza. Ella me miró fijamente y añadió: «Y si llega el momento, elige tu libertad. No la repitas, no te ates. Haz lo que yo no pude». Me quedé helado. Quería preguntarle a qué se refería, pero cambió de tema de inmediato. Me ofreció pan con mermelada de higo y hablamos de cosas pequeñas, como si su corazón supiera que ya había dicho lo importante. Al despedirme, me abrazó con más fuerza que nunca. Me susurró al oído: «La caja está ahí, ya sabes cuál. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Volví a casa con el estómago revuelto y el alma inquieta. Durante el viaje, recordé todas las veces que la vi coser hasta la madrugada, sus silencios ante las ofensas de mi padre, la manera en que se guardaba el llanto para que Bruno y yo no lo viéramos. Esa noche dormí poco. Lucía me abrazó sin hacer preguntas. Sentí que algo se estaba cerrando, o tal vez abriendo. No lo sabía aún, pero esa fue la última vez que vi a mi madre con vida. Unos días después, una llamada, otra vez en mitad del trabajo, rompió mi mundo. Era Bruno, y su voz, por primera vez, no sonaba arrogante. Solo dijo: «Nico, mamá no despierta». No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo sé que cuando Bruno me llamó y dijo: «Mamá no despierta», sentí como si alguien me arrancara el aire del cuerpo. Dejé caer la pala con la que estaba trabajando y corrí, sin pensar en nada más. El trayecto hasta las cruces, esa misma carretera que días antes me había parecido melancólica, ahora era una línea infinita de ansiedad. Las hojas ya no bailaban. Todo se había detenido. Cuando entré en la sala de emergencias, la vi, acostada, tranquila, con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho. Parecía dormida, pero había una frialdad en el aire que no dejaba espacio a la ilusión. La doctora me confirmó lo que ya intuía. Estela había fallecido de un infarto durante la madrugada. Bruno la había encontrado por la mañana, cuando fue a buscarle café. Me senté junto a su cuerpo.
Le tomé la mano, igual que aquella última vez. Le pedí perdón por no haber llegado antes, por no haber entendido su urgencia, por todo lo que quedó sin decir. Nadie nos interrumpió. Solo el sonido tenue de los aparatos y el olor a desinfectante flotando en el aire. El funeral se organizó en 3 días. Lucía llegó con Alma en brazos. Bruno se encargó de llamar a los pocos familiares lejanos y vecinos. Ramiro apareció sin avisar, con su chaqueta vieja de cuero, oliendo a cigarro y aguardiente. No lloró, no dijo una palabra de consuelo. Se limitó a mirar el ataúd en silencio, con los ojos apagados. Yo no le hablé. El día del entierro llovía. Una lluvia fina, constante, que calaba los huesos pero también lavaba la tierra como si quisiera purificar algo. La ceremonia fue sencilla, discreta. Algunas vecinas se acercaron a decir cosas bonitas de mamá. Una señora de cabello blanco comentó: Estela era de las pocas que sabía escuchar sin juzgar. Y otra, nunca pidió nada, pero siempre daba. Cada frase era como una espina que se clavaba en mi pecho. ¿Por qué el mundo solo valoraba su bondad ahora que ya no estaba? Al terminar, mientras los últimos asistentes se despedían, Bruno se me acercó. Su rostro estaba hinchado, los ojos rojos, pero no de dolor, de otra cosa, de cálculo. A su lado, Ramiro encendía un cigarro bajo el toldo del cementerio. Bruno me dijo en voz baja: «Oye, Nico, tú tienes el seguro de vida, ¿verdad?» Lo miré en silencio. Él insistió: «Mamita te lo dejó a ti, pero no puedes quedártelo todo. Ella no hubiera querido que nos dejara sin nada». Yo aún llevaba tierra en las uñas de cavar con mis propias manos un poco de fosa. Aún olía a lluvia y madera húmeda. Me dieron ganas de gritarle, de empujarlo, de escupirle todo el desprecio acumulado. Pero no lo hice. No por él. Lo hice por Alma, que dormía en brazos de Lucía unos metros más allá, ajena a todo. «Está bien», dije al final. «Lo dividiremos». Solo esta vez, ni Bruno ni Ramiro me dieron las gracias. Solo asintieron, como si fuera lo justo, como si me estuvieran perdonando por haber sido el hijo que se quedó hasta el final. En ese momento, entendí que el duelo no era lo único que tendría que cargar. Había abierto una puerta, una que no se cerraría fácilmente, porque para ellos mi silencio significaba debilidad. Y ahora, más que nunca, debía proteger lo que quedaba de mi madre y lo poco que me quedaba a mí, mi libertad. Después del funeral, intenté volver a la rutina. El trabajo en la construcción, las noches lavando platos, los desayunos con Lucía y Alma. Todo parecía igual, pero no lo era. Algo en mí se había quebrado, y ese quiebre no tardó en reflejarse en mi hogar. Porque cuando una grieta se abre, por pequeña que sea, los que están acostumbrados a entrar sin permiso, lo harán. A las 2 semanas, Bruno apareció sin previo aviso. Era un martes. Yo llegaba agotado del turno de noche, con la espalda ardiendo y el estómago vacío. Lo encontré en mi sofá, descalzo, comiendo galletas de Alma como si estuviera en su casa. «¿Cómo entraste?», le pregunté. La puerta de atrás no estaba cerrada. «Relájate, solo vine a saludarte». Lucía me miró desde la cocina, en silencio, con esa expresión que mezcla temor y decepción. Alma jugaba en el piso con su muñeca. Yo me acerqué a Bruno y le pedí que se fuera. Sonrió. Me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Solo vine un par de días. No seas aguafiestas». Y no fueron 2 días. Se quedó casi una semana. Llegaba tarde, dormía en el sofá, dejaba sus cosas tiradas por la casa. Cuando no estaba, volvía oliendo a cerveza barata. Una noche, Lucía me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «Nicolás,
Alma ya no quiere bajar sola a jugar. Tiene miedo. Esa frase me dolió más que cualquier deuda o reproche. Al día siguiente, enfrenté a Bruno. Le dije que debía irse, que no podía seguir invadiendo mi casa. Se rió. Me acusó de creído, de olvidar de dónde venimos. Se fue esa noche, pero no del todo, porque al día siguiente llegó Ramiro. Peor aún, se instaló como si le correspondiera. Abrió el refrigerador, se sirvió una cerveza mía y encendió un cigarro en la cocina. Necesito un lugar unos días. Mi pensión no alcanza y la habitación que tenía está en reparación, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Yo respiré hondo. Por dentro, algo en mí ardía. Pero la imagen de mi madre, con esa voz dulce que me decía, no seas como ellos, me detuvo. Una noche le respondí. Solo una. Esa noche se convirtió en 3. Luego en una semana. Y después en un infierno. Ramiro dormía hasta tarde, gritaba por el desayuno, dejaba platos sucios en todos lados. Una tarde llegué del trabajo y encontré a Lucía llorando en silencio, con Alma abrazada a sus piernas. ¿Qué pasó?, pregunté. Tomaron el cambio del cochinito de Alma, dijo entre sollozos. Vacío, ni una moneda. Sentí que el suelo se me abría. Eso era más que un robo. Era una invasión directa a la inocencia, al rincón más puro de mi hogar. Subí las escaleras, enfrenté a Ramiro y le exigí que se fuera. No seas dramático, me contestó. Es solo dinero. No, le dije, es mi casa, es mi familia, y ustedes no tienen derecho a destruirla. Lo eché esa noche, pero su mirada al irse y la amenaza velada de Bruno días después me dejaron claro que esto no había terminado. Había cruzado una línea, y cuando uno intenta vivir en paz, quienes viven del caos se sienten desafiados. Mi hogar ya no era un refugio, era un campo minado, y si no hacía algo pronto, lo perdería todo. Una mañana de noviembre, mientras arreglaba una cerca en el jardín, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en responder. Últimamente, cualquier número desconocido era sinónimo de malas noticias o de deudas ajenas que intentaban colgarme a mí. Pero algo, una corazonada, me obligó a contestar. «¿Señor Nicolás Herrera?», preguntó una voz masculina, tranquila, formal. «Sí». ¿Quién habla? Mi nombre es Tomás Ledezma. Soy abogado en Las Cruces. Su madre, Estela M. Herrera, me designó como albacea de su testamento. Necesito que venga a mi oficina. Hay asuntos importantes que discutir. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en el seguro de vida, en lo poco que quedaba después de dividirlo con Ramiro y Bruno. ¿Qué más podía haber? ¿Deudas? ¿Documentos sin cerrar? Dudando, le pregunté si podía explicarme por teléfono. No es un asunto que se resuma en palabras. Señor Herrera, dijo el abogado. Su madre dejó instrucciones claras, confidenciales. Le espero mañana a las 10. Y créame, querrá estar presente. La noche anterior al encuentro, apenas pude dormir. Lucía notó mi inquietud, pero no insistió. Solo me abrazó fuerte y me dijo, sea lo que sea, recuerda que no estás solo. Al día siguiente, vestí la camisa menos arrugada que tenía y manejé hasta Las Cruces. La oficina del abogado quedaba en una calle discreta, entre una florería cerrada y un consultorio dental. El letrero apenas visible decía, Ledezma y Asociados. Me recibió una joven secretaria y me hizo pasar a una sala de paredes cubiertas de estanterías con carpetas polvorientas. Tomás Ledezma era un hombre mayor, delgado, con voz suave y mirada precisa. Me estrechó la mano con formalidad, me ofreció agua y comenzó.
Su madre fue una mujer extraordinaria, señor Herrera. Discreta, sí, pero sumamente inteligente. Y, sobre todo, previsora. Abrió un archivador y extrajo un sobrelacrado. Lo colocó frente a mí. Este es el fideicomiso que ella construyó en secreto durante más de 20 años. Invirtió en acciones cuando aún trabajaba en la tienda de telas. Sabía en qué confiar, cuándo mover sus ahorros. Lo hizo todo sola. Y lo dejó todo para usted. Lo miré sin entender. Tomás añadió, la cartera de inversiones de su madre, al día de hoy, tiene un valor aproximado de $13 millones. Y usted es el único beneficiario. El mundo se detuvo. 13 millones. Sentí que el aire me faltaba. Mi madre, aquella mujer que vivía con lo justo, que cosía hasta con dolor de espalda, que comía pan viejo y hervía café para no gastar gas, había construido en silencio una fortuna. Para mí. ¿Por qué? Nunca me lo dijo. Logré balbucear. El abogado me pasó una carta manuscrita. Era la letra de mi madre. Temblorosa pero firme. Decía, Nicolás, hijo mío, este es mi último regalo. No tuve mucho, pero lo poco que tuve, lo cuidé por ti, porque sabía que el día que yo ya no estuviera, estaría solo frente al mundo. Usa esto para proteger a los tuyos. No te lo doy para que te alejes, sino para que seas libre. Por fin, me cubrí el rostro. Lloré en silencio. Mi madre nunca dejó de cuidarme, ni siquiera desde el otro lado. Volví a casa con las manos temblando. Mientras manejaba, veía los postes pasar como sombras fugaces, pero mi mente no estaba en la carretera. Estaba en la voz de Estela, en aquella carta que aún guardaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. $13 millones. No era solo dinero. Era un plan trazado en silencio. Era una advertencia vestida de amor. Y también era una llave. La llave que me permitiría hacer lo que hasta ahora no me había atrevido. Cortar. Esa noche no le conté a Lucía el monto. Solo le dije que mi madre había dejado un fondo, una pequeña inversión que ahora podíamos usar para salir adelante. Ella me miró con una mezcla de alivio y desconfianza, como si sintiera que no le estaba diciendo toda la verdad. No insistió, solo me preguntó, ¿y qué vas a hacer con Bruno y tu padre? La pregunta me golpeó como un martillo, porque ya sabía la respuesta, y por primera vez no sentí culpa. Lo que tengo que hacer, dije. 2 días después, Bruno volvió a aparecer. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres que no conocía. Uno de ellos tenía tatuajes en las manos. El otro ni siquiera se quitó los lentes oscuros para hablarme. Nico, dijo Bruno con voz seca. Sé que mamá te dejó algo más. El seguro fue solo una parte, ¿verdad? No tengo nada más que decirte, respondí, manteniéndome en la puerta. Uno de los tipos dio un paso adelante. No nos hagas perder el tiempo, hermano. Sabemos que hay dinero, y no queremos que esto se complique. Tenés una hija, ¿verdad? Las palabras se clavaron como cuchillos. Detrás de mí, Lucía ya estaba llamando a la policía. Yo, sin moverme, los miré uno por uno. No vuelvan más. Ni hoy, ni nunca. La sirena se oyó a lo lejos. Los hombres retrocedieron. Bruno intentó justificarse, pero lo empujé sin decir palabra. Cuando la patrulla llegó, fingieron ser familiares de visita y se marcharon con sonrisas falsas. El oficial me tomó declaración. Prometió rondas preventivas, pero todos sabíamos que eso no bastaba. Esa noche, Lucía me miró con los ojos llenos de rabia contenida. No podemos seguir así, dijo. No puedo ver a Alma crecer con miedo. No quiero que un día te llamen del hospital.
o que desaparezcas porque no supiste decir basta. Yo asentí, porque ya lo sabía, porque el tiempo de callar había terminado. Al día siguiente llamé a Ledezma. Le pedí que iniciara los trámites para transferir parte del fondo, vender la casa y buscar un lugar nuevo, lejos, donde nadie supiera nuestros nombres. Él me respondió con serenidad. Su madre temía que esto ocurriera. Por eso lo dejó todo blindado. Yo me encargaré. Esa misma tarde, busqué en un mapa los rincones más alejados del estado. No para escapar, sino para empezar. De verdad, Bruno y Ramiro no lo sabían aún, pero ese fue el último día que supieron de mí, porque a veces la única forma de proteger es desaparecer, y esta vez no huía por miedo, huía por amor y por libertad. 3 semanas después, con la ayuda discreta del abogado Ledezma, vendimos la casa, sin anuncios públicos, sin carteles, sin despedidas. Solo cerramos la puerta una última vez. Lucía cargaba a Alma dormida, y yo llevaba el viejo álbum de fotos, la silla donde Lucía solía leer por las noches, y la caja metálica de mi madre. Lo demás lo dejamos atrás. Hasta los platos, hasta el olor del café de cada mañana. Nos mudamos a Oaxaca, a un pueblo de montaña con caminos de tierra y cielo limpio. Se llamaba Santa Isela. Nadie nos conocía, nadie nos buscaba. Y eso, para nosotros, era suficiente. Al llegar, rentamos una casita de madera junto a un arroyo. Por la mañana se oía el canto de los pájaros y por la noche el murmullo del agua contra las piedras. Lucía empezó a sonreír de nuevo. Alma, aunque al principio se aferraba a nuestras piernas con miedo, poco a poco volvió a correr entre los árboles, a jugar con las mariposas, a cantar inventando palabras. Era como si nuestra pequeña estuviera volviendo a nacer. Y yo también. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, Lucía me dijo: quiero abrir una escuelita aquí. Nada grande, solo para los niños del pueblo. Quiero darles lo que yo no tuve. La miré en silencio. El sol le iluminaba el rostro. La voz de mi madre me resonó en la memoria. No repitas la historia. Haz lo que yo no pude. Entonces supe que ese era nuestro camino. No solo huir, no solo sobrevivir, sino construir algo verdadero. Con una parte del fondo de Estela, compramos un terreno y levantamos una pequeña construcción de adobe y madera. Lucía diseñó las clases, con juegos, cuentos, huertos, dibujos en el suelo. Alma fue la primera alumna. Yo ayudaba con la limpieza, con las meriendas y a veces simplemente me sentaba a mirar a mi esposa enseñar, con una paz que nunca antes le había visto. Aún así, el pasado no desapareció. Algunas noches me despertaba sudando, con el eco de la voz de Bruno amenazando en la puerta, o con el rostro frío de Ramiro frente al refrigerador. A veces, cuando alguien tocaba la puerta sin avisar, el cuerpo se me tensaba, pero luego escuchaba la risa de Alma y volvía a respirar. No volví a saber de ellos. No pregunté, no llamaron. Ledezma me dijo, meses más tarde, que Bruno había sido arrestado en Ciudad Juárez por fraude y amenazas, que Ramiro, enfermo y solo, había ingresado en un centro de rehabilitación, ambos fuera de mi vida, no por venganza, sino por consecuencia. Un año después, una tarde de octubre, empujaba la bicicleta de Alma por un sendero entre árboles. Ella ya sabía pedalear, pero le gustaba que yo caminara a su lado. Lucía iba detrás, con una canasta de pan. El viento olía a hojas secas. El mundo parecía en silencio. Alma me miró y dijo: «Papá, ¿este es nuestro hogar?» Y por primera vez en mucho tiempo, pude responder sin dudar: «Sí, hija, aquí somos libres».
Hay decisiones que duelen más que cualquier golpe. Cortar lazos con un padre, con un hermano, con una historia que nos formó, no es fácil. Pero a veces, la lealtad hacia uno mismo, hacia los hijos, hacia la paz, debe pesar más que la sangre. Nicolás no buscó venganza, no levantó la voz, no devolvió daño por daño. Eligió otra forma de justicia. Proteger a su familia con silencio, con distancia, con una vida nueva. En el fondo, esta no es solo una historia sobre dinero, traición o miedo. Es una de esas historias de venganza silenciosa, donde el triunfo no está en humillar al otro, sino en liberarse de su poder. Estela, su madre, lo supo antes que nadie. Por eso, construyó en secreto la salida que su hijo algún día necesitaría. Si tú también has tenido que tomar decisiones duras por amor a los tuyos, si alguna vez tuviste que alejarte para poder sanar, déjala en los comentarios con esta frase: yo también lo viví. Nos leemos. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin dejar tu like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte para más relatos que nos recuerdan que a veces el mayor acto de amor es aprender a soltar.